Pues comenzamos la semana un lunes más, 5:30 de la tarde, y volvemos con negocios de éxito. Y en esta ocasión, como llevamos haciendo en todo el mes de octubre, mujeres que lideran en silencio, que es el tema del que estamos hablando durante todo este mes de octubre y que finalizaremos el lunes siguiente, día 30, también juntando a mujeres que lideran en silencio. En esta ocasión, lo primero que voy a hacer es saludar a Leopoldo Collado, coordinador del área de asesoría y consultoría de la Asociación Española Multisectorial de Microempresas. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Encantado de estar por aquí y bueno, y Un vamos placer. atentos a nuestra invitada de hoy. Eso es. Un placer tenerte aquí de nuevo en Negocios de Éxito. Ya son las 5:30 de la tarde. Y como decíamos, mujeres que lideran en silencio. Y quizás que haya un poder innegable en ese silencio, que no es ausencia de sonido, sino que es la presencia de determinación, la resiliencia sutil y la fuerza tranquila que trasladan estas mujeres líderes en sus actividades y en sus vidas personales y profesionales, que quizás trasladan esas ondas de cambio que crean y que además son profundas y resonantes, dejando esas huellas que el objetivo sea guiar a las futuras generaciones hacia un mundo más equitativo y justo. Y como bien están viendo en pantalla, quiero presentar a Miriam González Navarro, que es abogado, que promueve el liderazgo de servicio, que es mentora en liderazgo, escritora, conferenciante, conectora de personas y de proyectos, y que además es vicepresidenta de la EAE, que es la Asociación Española de Amigos Empresarios. Y lo primero, claro que sí, es saludarla. Miriam, bienvenida a Negocios de Éxito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que el título de de estos programas que estáis haciendo, la verdad es que es muy acertado y me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es verdad que las mujeres, pues, muchas veces estamos ahí callados y trabajando, ¿no? Totalmente. Estaremos 30 minutos, media horita contigo generando ese debate, conociendo sobre todo esa parte de experiencia, esa parte de vivencia tuya que nos permita un poco también trasladar, dar luz, a toda esta parte de liderazgo que ya estáis haciendo día tras día en vuestras vidas, como yo decía, personal, también profesional, pero que casi que pasa desapercibida. Por lo tanto, bueno, pues desde negocios de éxito, desde el área de consultoría y asesoría, se trata también un poquito de dar voz, ¿no? A todas estas mujeres y que pongáis encima de la mesa, bueno, pues esas piedras en el camino que os habéis ido encontrando, como no puede ser de otro modo, también nos las hemos encontrado nosotros y como consecuencia de esa formación y de esa experiencia se han ido sorteando. Por lo tanto, yo le doy la palabra a Leopoldo, que será el que lleve la batuta en este sentido de la reunión y del debate. Y yo atento a que efectivamente en el momento de que vosotros entendáis que pueda intervenir, estaré encantado de hacerlo. Así que, Leopoldo, adelante. Bueno, yo más que hablar yo, lo que estamos es a escuchar, ¿no? Entonces, yo quería porque bueno, hemos estado antes hablando por detrás de cámara. Y sobre todo, bueno, de toda la labor, hemos hablado, ¿no? De que precisamente que nos das un poco la razón en cuanto a lo que decíamos del título, porque yo creo que además, creo que yo, y a lo mejor me voy a desviar un poco, pero yo creo que es un poco y es una labor a lo mejor que no por ser muy importante, pero a lo mejor poco reconocida en el sentido de que yo creo que esa labor que a lo mejor no tiene tanta repercusión, que es lo que decíamos, pero no quita para que, bueno, pues haya un desarrollo profesional ahí importante y sobre todo lo que nos gustaría, aparte de que hemos comentado, ¿no? De que, bueno, pues cada vez en el caso de cada vez hay más mujeres que ejercen la carrera de abogacía, que incluso cada vez son más mujeres que llegan pues, a jueces, con lo cual, pero aparte de toda esta labor ahí callada que es más que evidente, bueno, tienes varios libros, dos publicados y uno en el horno.
Y entonces el primero que hiciste además con Pilar, que es que es la persona que trajimos trajimos la semana pasada, yo creo que es bueno, pues que es interesante que nos hables un poco, nos comentes, porque viene un poco al tema, ¿no? Hablando de liderazgo y hablando de mujeres. Bueno, en realidad el primer libro que publicamos fue Abogacía y Mujer, lidera tu carrera hacia el éxito. Es un libro que surgió porque yo llevaba ya promoviendo liderazgo de servicio, porque era secretaria general de una asociación de mujeres empresarias que se llamaba IB Women. Y nos habíamos dado cuenta y que ya no queríamos estar en el mundo de la queja, sino que queríamos estar en el mundo de el empoderamiento, ¿no? Y llevar de que nosotras mismas pues llegáramos a donde quisiéramos llegar, de acuerdo con lo que somos, ¿no? Y entonces apostamos por el liderazgo de servicio. Y a partir de ahí, bueno, pues empezó nuestro camino, ¿no? Y nos dimos cuenta que en la abogacía, precisamente, hay muchos líderes, ¿no? Realmente reunimos todos los requisitos para poder liderar. Tenemos esos valores propios de la abogacía, ¿no? Y los valores personales y profesionales que nos exigen, ¿no? Que además son muy exigentes, aunque la gente no lo sepa. Tenemos un propósito, ¿no? El servicio la vocación de servicio a la sociedad, que realmente es uno de los requerimientos del liderazgo de servicio. Y luego, bueno, pues todas las soft skills que desarrolla un abogado, que creo que cumplimos con absolutamente todas. Un buen abogado tiene que tener todas, ¿no? Tiene que tener inteligencia emocional, tiene que saberse relacionar, tiene que saber estrategia, toma de decisiones, networking, creatividad, innovación, tiene absolutamente todo. Y eso es lo que quisimos plasmar en un libro que es precisamente Abogacía y Mujer, lidera tu carrera hacia el éxito, en el cual pues pusimos en valor pues todo, ¿no? Para que quien quiera ser líder, quien quiera tener una marca de líder, pues lo pudiera ser, ¿no? Y lo enfocamos en la mujer simplemente en una parte, ¿no? Porque en realidad lo que hicimos fue entrevistar a mujeres para ver qué problemáticas habían encontrado en su mundo laboral para poder dar solución a esos problemas que nos habíamos encontrado, ¿no? O sea que eso se hizo en positivo, ¿no? Para plasmar exactamente pues, cuáles eran las dificultades y apostar por solucionar, ¿no? Y fue un libro que además fue muy bien acogido en el sector de la abogacía. Nos lo presentó el antiguo decano del Colegio de Madrid, José María Alonso. También estuvo la viceconsejera de Justicia, Yolanda Ibarrola. Y bueno, lo presentamos en Iguay, ¿no? En el primero. Y luego el propio decano dijo que eso tenía que ir al Colegio de Abogados de Madrid y lo volvimos a presentar ahí, ¿no? Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta y seamos conscientes de lo que somos. Y eso es lo que nos pasa a las mujeres, que no somos conscientes de nuestro poder y desde dónde tenemos que crecer. Pero bueno, también no solamente nos pasa a las mujeres, sino también yo creo que un poco a los hombres, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que lo que a lo mejor faltaba es esa visibilidad positiva, en el sentido de que puedas contar muchos ejemplos para que quien quiera hacer o quien quiera llegar a ser, lo que tiene que hacer es efectivamente ver la línea de trabajo, porque efectivamente esto no quiere decir, aquí no hay nada más que un secreto, y eso nos pasa a todos, porque todos los que estamos aquí y la mayoría de la gente que nos escucha, pues tenemos de una manera o de otra, tenemos un negocio en el cual o damos un servicio o vendemos un producto, pero al final si lo que quieres es estar ahí, no vale la queja. O sea, lo que tienes que hacer es trabajar pico pala y no hay otra. Y lo único que puede, y lo que sí vale y tiene la labor, que es un poco la que nosotros queremos hacer, es que desde el ejemplo, de alguna manera, decir, bueno, sírvete de mi experiencia, sírvete por las cosas por las que yo he pasado para que tú evites esos fallos, y a partir de ahí tira porque se puede, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la labor importante que hacéis con
con este tipo de iniciativas. Y huyendo, por supuesto, de la queja y de que mal me trata la vida y de que el que tiene más es porque tiene suerte o cualquier cosa ilegal ha hecho, no sé, un poco en ese sentido, Y ¿no? bueno, realmente nosotros, promovemos los valores. El comportamiento es esencial, ¿no?, para conseguir la confianza en la autoridad que necesitamos, ¿no? Pero cualquiera, ¿no? Y sobre todo para conseguir ser libre, ¿no? Para conseguir llegar a donde quieras sin depender de otros, ¿no? O por lo menos depender lo menos posible, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a que nuestra vida, pues estaba un poquito alineada, ¿no? O sea, que te iban marcando las metas que tenías que ir consiguiendo, ¿no? Para ser un gran profesional, ¿no? Y lo único que pasa es que nos hemos dado cuenta tarde, a lo mejor, que eso al final, si el objetivo es conseguir un determinado cargo, pues que no depende de nosotros, depende de un tercero que te nombre o un tercero que en un momento decida quitarte, ¿no? Y si tú no has trabajado tu verdadero liderazgo, que se construye desde la persona, desde el ser, y buscas tu propósito, pues resulta que ahí te quedas en la nada, ¿no? Cuando resulta que esa persona pues deja de conseguir ese objetivo que se había marcado como propósito de vida, ¿no? Si tú te has marcado ser director general y resulta que llega al final de tu carrera y no lo has conseguido, pues evidentemente es una frustración. Pero si tú realmente te has marcado, pues cumplir con una serie de valores en tu vida, claves que te apoyan tus decisiones, y que a partir de ahí consigues la confianza en la autoridad, que consigues influir en los demás y consigues que estas personas con las que tú tienes en tu vida, pues te acompañen a conseguir un propósito que exceda de ti, y que tú puedes ir marcándote pues los distintos caminos que tienes para poder llegar a ese propósito, que no tiene que ser exclusivamente uno. Pues tú puedes estar cumpliendo propósito desde muy diferentes lugares y muy diferentes puestos, ¿no? Con lo cual evitamos la frustración, y aparte de eso, pues conseguimos liderar y conseguimos atraer a las personas a ese camino, ¿no? Que eso es realmente lo bonito, ¿no? Es verdad que hay que trabajar, que hay que comprometerse con querer ser líder, que hay que el guiar a las personas supone una gran responsabilidad, pero también es cierto que, pues trabajar todas esas soft skills famosas, ¿no? Y buscar la excelencia todos los días, cada día ser un poquito mejor, pues es un gran reto, ¿no? Y es un gran reto, además muy bonito, y además que te terminan acompañando mucha gente, ¿no? Y bueno, es un gran objetivo en la vida que todos y cada uno de nosotros, independientemente del puesto que ocupemos, pues podemos cumplir, ¿no? No necesariamente tengo que ser director general para poder liderar, simplemente pues dependo de mí, dependo de mis valores, dependo de mi... No tienes por qué ser, porque yo creo que lo otro es un tema más de ego probablemente que realmente, porque que es un poco, yo pienso un poco igual en el sentido de que yo prefiero tener mi propio negocio y ver los resultados de las cosas que yo hago y recibir la satisfacción de las personas que han recibido los servicios que yo pueda ofrecer. Y no tienes por qué ser la empresa más grande del mundo, sino simplemente, bueno, pues parece un anuncio, ¿no? ¿Cómo era? La satisfacción del trabajo bien hecho. Pues esto es un poco igual, ¿no? En el sentido de que si realmente da igual, si estás contento con lo que haces, da igual un poco el puesto en el que tienes, porque al final la satisfacción te la llevas y es lo que tú dices, eso es importante, pero que tampoco tiene por qué, que yo creo que al final con el trabajo el reconocimiento llega. Es cierto que por el camino a lo mejor hay gente que te puede adelantar porque tienen, yo qué sé, un padrino, tienen que a lo mejor consiguieron, pero bueno, yo creo que al final eso tiene un recorrido pequeño y efímero. Pueden llegar en un momento dado a estar arriba, pero tan rápido suben, tan rápido bajan. Mientras que si haces lo que tú dices, ¿no? Ese tipo de labor más de día a día, más de generar la confianza con la gente con la que
con la que tratas, eso al final no solamente recibe, o sea, tendrás tu propia el reconocimiento, sino que además podrás llegar a lo que quieras, ¿no? Y eso es un No, poco sí, nadie llega solo a ninguna parte. Yo creo que hay No. una parte fundamental de construir pues, esa red de network importante que tú eliges, ¿no? Tú eliges al final a las personas que quieres tener al lado y creo que eso muchas veces se nos olvida, ¿no? Miramos más el puesto de las personas que lo que son, ¿no? En muchas ocasiones, ¿no? Y esto al final pues hace que, bueno, pues esa agenda muchas veces pues deja de tener un valor, ¿no? Porque si la persona pierde el puesto, pues ya no vale la agenda, ¿no? No vale nada. Yo creo que hay que ir más a buscar a esas personas que realmente cumplen con lo que tú quieras, ¿no? Que elegir, ¿no? Yo soy más partidaria de elegir personas en la que coincidamos en valores y que podamos, pues yo pueda ayudar, por ejemplo, a esa persona a cumplir propósito y esa persona me pueda ayudar a mí en un momento dado a cumplir el mío. Y creo que eso es importante. Muchas veces lo que pasa es que nos focalizamos en el dinero, ¿no? También la sociedad nos invita a eso, ¿no? A ver cuánto dinero gana tal persona, cuánto dinero. Yo creo que al final, si tú posicionas tus objetivos en dinero, el dinero llega un momento que cuando tienes que hacer un esfuerzo muy grande, pues no vale, ¿no? Y vemos que la cantidad de gente que ahora mismo está con problemas mentales, ¿no? El tema, y es precisamente por eso, porque sienten un vacío, porque a lo mejor se han posicionado solo en ganar dinero y han perdido mucho. Y se han dejado por el camino todo lo demás, ¿no? Pero yo creo que, como tú dices, la agenda de gente con la que al final terminas haciendo el camino depende mucho de la gente que se afina a ti y los valores son importantes, ¿no? Si es una persona con valores, al final se va haciendo una selección y dejarás por el camino gente que no participan de esos valores y que al final, pues es lo que tú dices, pues a lo mejor tendrán una proyección, pero bueno, será más bien efímera. Y probablemente sea un liderazgo vacío en el sentido o sea, ahí llegaría lo que es lo que hablan de la soledad del líder. No es que estés solo, es que al final es que te has cargado a todos tus compañeros de viaje, con lo cual no tiene mucho. No, sí, tendrás un reconocimiento o un autorreconocimiento, pero al final probablemente sea a cambio de que no tienes amigos, de que te has quedado sin familia, de toda una serie de sacrificios que yo creo que no merecen la Eso pena. al final es un liderazgo de poder, ¿no? Que sí que efectivamente ha estado en vigor. Vamos, ahora resulta que ya nos estamos empezando a dar cuenta que ese tipo de liderazgo de poder pues es poco efectivo, ¿no? Sobre todo porque necesitamos a las personas y necesitamos colaborar con otros y necesitamos que las personas se sientan bien para que produzcan. Y al final, cuando hemos hecho equipos en los cuales pues hay muchos tiburones en lugar de haber buenas personas, ¿no? Pues eso al final es ingobernable, ¿no? Porque a ver quién puede más, ¿no? Y entonces, pues nos estamos encontrando que ahora mismo en el mundo de incertidumbre en el que vivimos necesitamos cambios grandes, ¿no? Y necesitamos a las personas para que realmente esos cambios que necesitamos ejecutar realmente se produzcan, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de liderazgo de poder que podía haber valido en otros momentos, yo no digo que fuera bueno, tampoco lo era. Yo creo que las personas tienen que ser responsables siempre, que yo creo que lo que ha pasado durante mucho tiempo es que hemos quitado la responsabilidad a la gente, ¿no? De lo que es capaz, sino que les hemos mandado y pensando que esas personas no podían actuar por su propia voluntad y por su propio compromiso con el proyecto. Bueno, eso es más fácil, ¿no? Decir, bueno, tú vas a pagar, tú vas a trabajar porque ganas tanto dinero, ¿no? Y al final eso es vacío, ¿no? Porque cuando te exigen que tengas que dar lo mejor de ti mismo, pues ya el dinero no vale, necesitas algo más, ¿no? Y yo creo que eso es lo que les ha pasado a determinadas personas que se autodenominaban líderes, que se han quedado en la nada, ¿no? Hay mucha gente que estaba arriba y todos los hemos visto que pueden ser elevados por medios de comunicación en un momento dado, pero que resulta que cuando a los medios de comunicación no les interesa que estés,
caes en picado y ya nadie se acuerda de ti. En cambio, el liderazgo de servicio lo que te da es la oportunidad de apostar tú por ese liderazgo y construirlo día a día, y que al final, bueno, pues a lo mejor no tienes los medios de comunicación, pero tienes a las personas que saben lo que eres, confían en ti y tienes esa autoridad para poder seguir liderando, ¿no?, en cualquier posición. Y para eso también yo creo que viene un poco al caso el segundo libro, ¿no? Tuyo, que también habla precisamente de educación y de liderazgo. Sí, tenemos Educa en Positivo y Lidera el Cambio, precisamente, bueno, que codirige Pilar Tallón. Bueno, pues este libro en realidad lo que tratamos es que efectivamente tenemos que partir de la educación, ¿no? Se habla que hay mucha problemática con la educación, y nos dimos cuenta que es que los propios profesores que antes, que se les llamaba maestros, ¿no? ¿Por qué? Porque lideraban a sus alumnos, porque los querían, y los alumnos, al quererlos, pues efectivamente pues abrían la mente, ¿no?, a querer aprender. Y yo creo que esto se ha olvidado, y ahora son profesores con una nómina que efectivamente antes también la tenían, pero tenían el foco puesto en otras cosas, ¿no? Hay muchos profesores, además, que sí que efectivamente son vocacionales. Hay un problema de vocación en la enseñanza, y es una reivindicación a que realmente los profesores son líderes, que dependen de ellos, que necesitan ese propósito, necesitan esos valores, que son el ejemplo de los niños, ¿no?, para que realmente quieran aprender y quieran buscar aquello en lo cual son buenos, ¿no? Fomentar esos talentos que tienen los niños, ¿no?, para poderlos elevar y puedan llegar a cumplir, bueno, pues su propósito de vida también, ¿no? Pero que en las empresas pasa igual, o sea, quiere decir que también tienes que la forma de liderar es precisamente creando esa autoridad y enseñando o dando de alguna manera, motivando a la gente que tienes en tu equipo para que hagan lo que deben de hacer, bueno, que participen, que se vean integrados, que tengan esa iniciativa, que yo creo que es un poco lo mismo que sea. Que algunas veces cuesta lo mismo en la enseñanza, que los profesores yo creo que han perdido porque a lo mejor no tienen esa vocación y han perdido esa autoridad, esa capacidad de implicar a los alumnos, y en las empresas pasa igual. Claro. Hay líderes que efectivamente sí son capaces de motivar y de crear equipos que van a llegar al éxito, es increíble. Hay algunos jefes que es como tú decías antes, que es un poco como yo soy el jefe, mando y tú haces lo que yo diga y ya está. Y eso al final no te va a traer nada bueno, porque no vas a tener equipos motivados ni gente que realmente quiera desarrollar una carrera. Y luego los líderes que efectivamente pues intentan integrar equipos, intentan que todo el mundo participe, intentan pues eso, inculcando probablemente esos valores o esos principios de persona, de la empresa, porque al final las empresas evidentemente son personas las que lo están integradas, y es complicado tener valores dentro de una empresa que no los tiene, y si la empresa tiene los valores y tú no los tienes, pues al final es difícil que durante mucho tiempo al final estés cómodo en esa organización, ¿no? Y bueno, la verdad, y cuéntanos, porque al final nos ponemos a hablar y se nos va el tiempo. Nos contabas que tenías un tercer libro que lo estáis haciendo ahora, y cuéntanos un Bueno, poco ya. tengo otro libro que se llama Liderazgo Enfermero, Pinceladas de Experiencia, ¿no?, que es liderazgo de servicio en la enfermería, que se dio con la pandemia. Iniciamos con la pandemia, que era el año del liderazgo enfermero, y ahí claramente se vio el liderazgo de servicio de la enfermería, ¿no?
lo vimos, los valores enfermeros del cuidado y luego, bueno, el propósito, ¿no? El propósito de salvar vidas que tiene en la enfermería y, bueno, fue un proyecto muy bonito, ¿no? Y pues lo que se quiere decir es que al final podemos llevar a cualquier esfera el liderazgo del servicio, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues estamos con un proyecto que lo que queremos es promover la marca empresario en base al liderazgo de servicio. No solo a través de la Asociación Española de Amigos Empresarios, que lo tenemos ahí como único objetivo, ¿no? Promover marca empresario. Y luego también con este libro nos va a servir de plataforma para poderlo hacer. Va a ir liderazgo de servicio de los empresarios, ¿no? Establecer esa marca empresario de excelencia en base a un liderazgo que nace de la persona, nace del ser, que buscamos un propósito que queremos aportar a la sociedad con nuestro proyecto empresarial en este caso, ¿no? Y que también debe ser coherente con nuestro proyecto personal, porque si no, no vamos a poder pelear por ese proyecto. Y bueno, y compartir esos valores, ¿no? Que tanto de la persona, del empresario, como de la empresa, ¿no? Que muchas veces estamos viendo que hay incoherencia, ¿no? Decimos que hay una serie de valores en la empresa, un propósito, que queremos aportar al mundo algo, y luego resulta que nuestras actuaciones son muy diferentes, difieren mucho de esos valores y esos propósitos, y ahí tenemos la incoherencia y por eso perdemos la confianza realmente del mercado, ¿no? Al que nos dirigimos, porque la incoherencia es lo peor para la confianza, ¿no? y la autoridad. Si una empresa es coherente con una serie de valores claros, que todo el mundo sepa qué significan esos valores y ese propósito, ¿no? Al que vamos a aportar al mundo, todo el mundo estará alineado ahí y querrá trabajar por ello y dará mucho más de lo que realmente se le exige, ¿no? para conseguirlo, ¿no? Va a estar con una energía importante, ¿no? En el proyecto. Además, yo creo que es una cosa que se está viendo últimamente, que hay mucha gente que busca también comprar o consumir productos o consumir servicios de empresas que están alineadas con sus valores. Lo vemos con los temas ecológicos, pero bueno, que se va mucho más allá. Y yo creo, y respecto a lo que decías del tema de marca de empresa, yo creo que la asociación vuestra va un poco también en la línea de la nuestra, en el sentido de que nunca, con todo el peso y también a lo mejor viene un poco al hilo de lo que es lo que hablábamos de la revolución silenciosa de las mujeres. No tenemos la pequeña empresa en España tiene un peso que no, o sea, tiene un volumen que no va acorde con el peso que debería de tener, que tiene mucho más peso las grandes empresas. En España se siguen mucho más cuando no son realmente las que crean empleo y las que mantienen lo que es todo el tejido empresarial, ¿no? Y yo creo que bueno, que ahí es un poco de agradecer pues cualquier iniciativa como la que estáis haciendo, y yo creo que, bueno, pues porque al final lo que tú dices, el liderazgo de servicios es importante, la confianza es fundamental, pero eso de todas, porque al final es la única manera que tienes de llegar a donde quieras llegar y si quieres tener una empresa que se mantenga en el tiempo, porque si lo que quieres es pegar un pelotazo, para eso no necesitas generar ningún tipo de confianza. Bueno, también hay una cosa que las grandes tenemos que mirar, que las empresas grandes están ahí, pero también tienen muchas menos posibilidades de gestionar un cambio rápido. Las empresas pequeñas tienen mucha más posibilidad de gestionar cambios que las grandes. Y tienen también más posibilidad de elegir a esas personas que en cada momento necesitamos, ¿no? Para crear esos equipos que vamos a necesitar en un momento dado. Las grandes pues ya empiezan a tener esos problemas de encontrar gente que se amolde a esos equipos que llevan muchísimos años ahí y que bueno, que hay equipos de todo, ¿no? Gente de todo tipo de clase y condición y que además hay muchas veces que es muy difícil sobrevivir ahí, ¿no?
Entonces yo creo que las pequeñas tenemos que mirar lo bueno que tenemos y tenemos cosas muy buenas, ¿no? Entre otras que si nosotros somos capaces de que los empresarios de las pequeñas empresas realmente estén comprometidos con ese liderazgo real que necesitamos, no nos hace falta, es verdad que vamos a tener que competir en un mercado complicado y complejo, pero sí que es verdad que la capacidad de maniobra que vamos a tener puede ser mucho mayor y podemos implicar muchísimo más a las personas en el proyecto que estemos desarrollando, ¿no? A lo mejor tenemos que ser capaces, que es cierto, las pequeñas, bueno, pues hay veces que nos quedamos en nuestra zona de confort cuando vemos bueno, que hemos alcanzado un determinado nivel, que nos cuesta mucho apostar, por ejemplo, con el cambio tecnológico. Lo digo porque hay muchas empresas pequeñas que les cuesta mucho esto de adaptarse a ese cambio, ¿no? Pero muchas veces si nosotros somos capaces de ver lo bueno de esos cambios y de transmitirlo a las personas que trabajan con nosotros, la gente va a estar mucho más contenta, mucho más proclive a alcanzar esos objetivos que nos marquemos, ¿no? Y en cambio en las grandes es mucho más complicado todo. Además ahora, bueno, que eso daría para otra charla o para muchas charlas, que tiene que ver mucho también, yo creo, con el salario, la parte emocional del salario, que eso es un poco lo que probablemente las empresas grandes no sean capaces. Ahora que con la pandemia hemos podido de alguna manera entrever que no somos inmortales, sino que en un momento determinado te viene y te vas, con lo cual yo creo que le estamos dando importancia, o se está empezando a dar importancia a la parte esa del salario emocional. Y esa parte de esa confianza o esa parte de valores, o esa parte que yo creo que es lo que puede hacer más atractivo el trabajo en las pequeñas empresas. Y ya con el tiempo nos hemos ido un poco con el tiempo, Víctor. No, pero muy bien. Yo no os he querido decir nada porque el debate estaba muy, muy interesante. Yo creo que por cerrar un poco, porque sabemos, ¿no? La calidad del emprendimiento en España, Miriam, bueno, pues todavía estamos a la cola, ¿eh? Traslada quizás un mensaje de acción, ¿no? Y con esto cerramos. Bueno, ¿qué le dirías a todas estas personas que te han estado escuchando y que están dudando en si dar el salto a la piscina, cómo va a estar, si medio llena o medio vacía, ¿no? Que quizás es un poco esa parte del análisis, ¿no? Por lo tanto, y con esto ya, si queréis, cerramos. Venga, Miriam, adelante. En realidad yo creo que en España tenemos un problema que no hemos educado a las personas para ser emprendedoras, las hemos educado para ser funcionarios. Y esto realmente pues tenemos que saber que existe y que las personas tenemos que conocernos a nosotras mismas para ver si somos capaces o no de afrontar esa situación, ¿no? Eso es lo primero que creo que tenemos que saber, porque emprender, si tengo mentalidad de funcionario, es un suicidio. Entonces, o bien me comprometo en buscar el camino para cambiar, ¿no? Y para decir, tengo que cambiar esta mentalidad porque no es positiva para mí, o bien, pues mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Pero fuera de esto, yo creo que ser emprendedor tiene una cosa muy buena y es que controlas, o sea, tu vida está en tus manos, no está en la de otro. Si resulta que tú a ti como emprendedor se te cae un cliente, no se te cae absolutamente todo. Se te cae un cliente. Si tú te quedas sin un trabajo, te quedas sin el trabajo y te quedas en la nada, en la lista del paro. Entonces, eso también hay que valorarlo, ¿no? Yo creo que hay que formarse para ser emprendedor. Hay que formar no solamente en los valores que yo quiero, por los que yo me quiero regir, sino también formarse en las soft skills que tanto hablamos, pero que son imprescindibles para ser un buen emprendedor. Y luego, bueno, pues tener esa parte técnica. Y hay una cosa muy importante, que nosotros no podemos hacer todo, que tenemos que contar con la gente que realmente sabe y que tenemos que presupuestar eso. Porque si queremos hacer absolutamente todas las labores, al final
vamos a perder nuestro objetivo y encima vamos a hacer mal lo que tendríamos que hacer bien. Y eso muchas veces pues, nos lleva a tener que perder nuestro emprendimiento, ¿no? En el que hemos puesto tanta ilusión. Entonces, bueno, yo creo que hay que emprender, pero hay que emprender, por supuesto, profesionalmente hablando, ¿no? Con todo un poquito respaldado, ¿no? Y eso es lo que creo que nos ha faltado durante este tiempo, pero yo creo que la gente cada vez más es más consciente. Totalmente. Quizás la frase final es: la confianza en ti mismo es la clave del éxito. Por lo tanto, Creo que sí. Y usa tus armas, adelante, usa tus armas, adelante. que Eso todos es, eso tenemos es. alguna. Eso es, eso es. Fenomenal. Oye, Miriam, González Navarro, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en este ratito en Negocios de Éxito, en ese liderazgo en silencio que estáis realizando día sí día también. Por lo tanto, bueno, pues ha sido todo un placer, Miriam. Igualmente, muchísimas gracias por contar con nosotros y bueno, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Fenomenal. Y Leopoldo, como siempre, un lunes más, que nos vemos en el siguiente, que cerramos ciclo en octubre con 5 mujeres emprendedoras, líderes de sus vidas y de sus negocios. Por lo tanto, no se pierdan, lunes 30, el siguiente video podcast de Negocios de Éxito. Leopoldo, gracias, buen lunes y buena semana. Nada, gracias Miriam por habernos dedicado este rato, gracias Víctor y bueno, y por aquí nos vemos en otro lunes. Perfecto. Un saludo a todos. Gracias. Gracias, Chao. hasta luego.